Y vamos a rascarle este tema, a abordar con más detalles el tema de la regulación. Agradecemos que esté aquí en el estudio a Gadi Zavicki, comisionado nacional contra las adicciones, titular de la CONADIC. Muchísimas gracias y arranco con esta pregunta: ¿a favor o en contra de que se legalice, que se regule la marihuana? Bueno, esta es una pregunta que no se puede contestar de manera tan tácita y tan inmediata, pero creo que tenemos que migrar del paradigma en el que estamos ahorita hacia uno más humano y más comprensible, uno más abierto, más transparente, y desde mi punto de vista sí hay oportunidad para avanzar hacia una regulación progresista en el país y que contemple el mercado de cannabis medicinal y para el uso adulto también. Bueno, leo entre líneas que a favor, pero ¿cómo tendría que ser esa regulación? ¿Cuál sería el papel del Estado, en tu experiencia, en tu manera de ver este tema? ¿Qué tendría que hacer el gobierno mexicano en este marco, o el marco legal, cómo tendría que ir? Claro, yo creo que ha sido una situación oportuna, inteligente, el tratar de diferenciar las distintas sustancias que tenemos en el mercado, como bien lo dices tú. En algunas instancias ha funcionado bien el separar las drogas duras de las drogas blandas. Y en ese caso la cannabis es una buena forma de empezar a cambiar nuestra manera de ver el problema de las drogas, siendo esta una sustancia que se considera una droga blanda y para la cual en los adultos responsables que quieran hacer uso de esta planta probablemente exista un margen para que ellos puedan, bajo esta elección, incurrir en esta conducta. No obstante, para la Comisión Nacional contra las Adicciones, para el secretario de Salud, para el mismo presidente, lo más importante es salvaguardar la salud y la integridad de la población y en ese sentido tenemos que dar pasos hacia adelante, pero no sin guarache, como dicen en mi barrio, porque necesitamos una legislación que, como ya lo dije, proteja a las niñas, a los niños y que finalmente, si bien va a poder también ser muy redituable en términos de gravámenes, ¿no? Y de lo que va a entrar al erario público, al dejar de ser un bien ilegal y será un bien sobre el que también habrá impuestos y demás, pues tendremos también que ir ajustando otro tipo de problemas que surgirán, como el mercado que se va a dar hacia los menores de edad y que es algo que preocupa de sobremanera. ¿Qué es algo que te quiero preguntar? Una cuestión de mercado, ya más de política económica. ¿Tendría que ser el Estado quien distribuya, quien comercialice la droga? ¿O crees que sea conveniente abrirla, por ejemplo, como lo vemos, al tabaco y al alcohol, y que las tabacaleras de repente hagan pues lo suyo para ganar más mercado? Sí. Mira, incluso dentro de alguna de estas iniciativas de ley, que hasta donde yo puedo contar van 12, que eventualmente van a llegar pues al piso de debate del Congreso, hay algunas de ellas que consideran incluso el monopolio estatal, que es como se hizo en Uruguay. ¿Y te inclinas por eso? No necesariamente, pero yo sí creo que el poder de la industria y el dinero que hay detrás de estas iniciativas es tan grande que cuando menos el Estado mexicano tiene que garantizar que la parte importante de la producción, la comercialización, la venta de estas sustancias sea de mexicanos, de empresas mexicanas y que el dinero se quede en el país. Y por último me gustaría hablar sobre algo que dijiste. Una buena forma de empezar a cambiar es a través de la cannabis, este paradigma. ¿Cerrado o abierto también a la regulación o a la legalización de otro tipo de drogas duras incluso? Claro, mira, desde mi perspectiva suele ser mejor el regular que el prohibir. No obstante, debo de decir que hacer política pública con respecto a algunas de las sustancias más peligrosas sí resulta un trompo a la uña, es una labor harto difícil y a mí no se me ocurre de qué manera pudiésemos entrar a un mercado regulado pues de heroína callejera o de crack cocaína, que son sustancias que tienen cero utilidad clínica, médica y que representan un grave daño para la salud de los individuos, tanto por su potencial adictivo como por los daños directos que generan sobre el organismo humano. Me gustaría que me mencionaras, antes de terminar la charla, un país, una ciudad que sí lo está haciendo bien, que creas que puede ser una luz para México dentro de esta discusión. Pues bueno, tomando en cuenta que somos muy distintos los mexicanos y los canadienses en cuanto a nuestro ingreso per cápita, el nivel de educación, el territorio y el número de habitantes por cada país, a mí me parece que la regulación canadiense
ofrece una serie de elementos que son de mucho valor, ¿no? Ellos han logrado regular, por una parte, el mercado adulto para el uso restringido no médico y tienen un excelente programa de medicina canábica para todas las personas que sufren de una variedad inmensa de padecimientos y que han encontrado una buena forma de tratarlos a través de la cannabis. Ahora, debo de decir también que en este momento lo que tiene que ver con la situación tan enconada de sustancias que vivimos en México y en gran parte del mundo, tiene muchas facetas. Y si bien es cierto que la regulación de la cannabis es uno de los capítulos importantes, debo de decir que hay muchas otras cosas pendientes que tenemos que resolver en el país también y que no son menos importantes, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, estamos un tanto preocupados porque hemos visto que una de las drogas más duras y más adictivas que conocemos, que es el cristal metanfetamina, se está empezando a utilizar en algunas partes del país donde antes no existía. Oye, y es que, perdón que te interrumpa, Claro. nos convertimos en productores, ya somos consumidores, estamos creciendo en ese sentido, ¿no? México. Efectivamente, hemos ido transicionando desde ser un país principalmente de trasiego al día de hoy en donde hay cierta producción de algunas de estas sustancias y definitivamente también nos estamos sumando al consumo de algunas de ellas, lo que es bastante preocupante y una misión que, bueno, viene desde el Ejecutivo, desde el ciudadano presidente, que nos ha conminado a hacer todo lo que esté en nuestras manos para tratar de yugular, de detener el consumo, sobre todo en niñas, niños, jóvenes, ¿no? Porque sí estamos viendo una situación de salud pública que se tiende a agravar, que tiende a agravarse y una vez más tenemos que salvaguardar la salud pública. Una chamba fuerte la que tienen ahí en la CONADIC, ya lo dice el presidente, es uno de los ejes de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, yo digo que es un trabajo que sí he optado yo por aceptar, pero que nos toca a todos los ciudadanos mexicanos. Que dice, sí me aviento la chamba, pero no sean gachos, hay que ayudarle. Como dice Andrés Manuel, también los papás tienen ahí muchísima labor. Los papás, los maestros, la sociedad, la comunidad. Ngadi Sabiki, muchísimas gracias. Gracias, Sergio.